Hola, bienvenidos a un 2 3 bla bla bla. El día de hoy les vengo a hablar de mi opinión de la nueva producción de Netflix Alemania. Freaks, eres uno de los nuestros. Bueno, esta película básicamente habla de personas que tienen superpoderes y que viven con personas comunes y corrientes como nosotros. Sin embargo, estos superhéroes no saben del poder que tienen. Es decir, por mucho tiempo han vivido camuflajeados con los demás humanos hasta que un día un extraño se acerca a Wendy, que es la protagonista de esta historia, y le dice que ella puede hacer muchas más cosas de las que se puede imaginar. Bueno, esta película básicamente va de superhéroes, así que había generado muchísimas expectativas en el público que suele ver ese tipo de películas, me incluyo. Había generado el corto que mostró un interés en bastante personas e incluso estuvo en tendencia en algunos países, pero era una película que nos iba a dar todo y no nos dio absolutamente nada. Sí, lamento decirles que esta película no es de lo mejor que he visto en superhéroes realmente en bastante tiempo. Voy a empezar por los puntos que hacen mala esta película. Y realmente son bastantes puntos, así que tomen asiento porque hay de dónde opinar. Para empezar, la película dura casi 2 horas, es más, dura 2 horas, donde tiene al espectador avanzando en una historia que realmente no avanza, así como lo oyen. Va pasando el tiempo y más y más y solamente estás ahí viendo que se mueve hacia donde mismo la protagonista y los otros personajes que están, que es Marek y el Mar, y ves que es hacia allá va la historia, pero luego como que no, como que se regresa. Entonces hay momentos donde dices, ok, la historia va donde ellos van a descubrir cuáles son sus poderes, los van a utilizar quizás para hacer el bien, y luego de repente dices, no, esa película habla de una conspiración para que las personas no usen sus superpoderes porque pueden ser peligrosos para el mundo. Pero luego no es eso, realmente es que los seres humanos no van a estar acostumbrados a ese tipo de cosas. Total que ninguna de esas historias de la trama logra cumplir su misión. Están y de repente no están. Luego vuelven a aparecer y se esfuma la idea. Eso en cuanto a la trama. Los personajes realmente son personajes muy planos. Les falta carácter a cada uno de ellos y eso conlleva a que mientras ellos te van mostrando la historia te empieces a aburrir cada vez más. Wendy, que es la protagonista, que es con la que se va moviendo la historia, creo que para empezar no es un personaje bien estructurado. En un principio es un ser humano común y corriente y en los primeros minutos de la película te das cuenta pues que tiene superpoderes. Entonces dices, ok, va a utilizar todo esto para el bien. Y lo usa, pero luego decide no usarlos porque cree que eso es demasiado peligroso, en lugar de buscar la forma de hacer útiles sus poderes. Tenemos a Marek, un personaje que es el que le da el origen a la historia. Es decir, él es el que le dice a Wendy que hay personas con superpoderes y ella pertenece a ese grupo, así como él. Y dices, muy bien,
la va a entrenar para que sea una heroína, lo que todos necesitamos. Y no, simplemente está ahí, luego realmente no está, y luego quizás está un poco, pero jamás logra hacer que ella entienda o que ella utilice el poder que tiene para algún punto. O sea, el personaje de Marek básicamente funciona para ir, decirle quién es y bye. No van a volver a saber más de mí. El Mark es un personaje que yo esperaba mucho en un principio, porque en esta historia él es el que sabe de cómics. Conoce el mundo de los superhéroes. O sea, es fan él de las historietas de cómics que hablan de todo ese universo. Dije, claro, a él lo van a utilizar para que los demás entiendan que los superhéroes son buenos. Pues no funciona así. Trata de ser el personaje cómico en un principio, pero su comedia, a mi parecer, no es la mejor. No sé si tiene que ver, a lo mejor porque la comedia es diferente aquí en México a Alemania, pero nunca se me hizo un personaje gracioso. Y conforme va avanzando la película, su personaje va cambiando un poco y empieza a tener un objetivo que nunca se cumple y luego parece que desaparece. Es como, vas bien, es el personaje que va creciendo más, me estás dando algo y bye bye. Entonces, personajes que no aportan absolutamente nada a su propia historia. Tenemos personajes recurrentes, pero si los principales no me aportaron nada, mucho menos los recurrentes. La falta de villano. Y sé que para muchos va a ser como, ay, pero es una película de superhéroes. Por eso, en toda película de superhéroes hay un villano, que es el que le da el sentido al superhéroe para hacer cosas heroicas. Aquí al parecer teníamos dos villanos que ninguno sirvió para nada. El primer villano, a mi parecer, era las personas, ya casi les digo quién era, las personas que tenían a este grupo de personas como aislados del mundo normal y quería mantenerlos como en un perfil bajo sin que sus poderes surgieran. Ese para mí era un gran villano, era como de, dude, dime por qué. ¿Qué pasó? ¿Alguien lastimó a tu familia siendo un superhéroe? O sea, nunca mencionan en sí por qué los tenían medicados para que no tuvieran poderes. Y luego hay otro villano que aparece, que sus principios de villanía iban bastante bien. Él estaba movido por el amor no correspondido, entonces era como de, dude, sí, o sea, vas a pintar a ser un gran villano. Qué ingenuo fui. Una vez más rompen a lo del villano. O sea, está ahí y luego ya no está más. La falta de villano hace que pierda un poco de peso la trama de la historia. Otro punto es la falta de peleas, la falta de acción. Yo en ese tipo de películas es lo que espero. Ver alguna batalla épica que diga, oh por Dios, ¿quién va a ganar? No tenemos una batalla de ese tipo y la única pelea que tenemos es en los últimos 5 minutos de la película. Es decir, cuando ya va a terminar todo lo que ha sucedido. Y es la pelea más chafa quizás que he visto en una película. O sea, la forma en que derrotan al malo es como, ¿qué? ¿Cómo fue eso posible? No hubo acción, no hubo trama, no hubo escenas que dijera, no, alguien está en peligro. No, la escena pasó de noche. Y por si no fuera suficiente que me robaron 2 horas de mi vida,
al parecer con el final que tiene esa película pinta a que va a haber una segunda parte. Y eso es bastante malo para mí. Porque si esa primera que tuvo que habernos atrapado para crear un grupo de fans que quisiera ver qué va a pasar con estos superhéroes, no lo logró, veo muy, muy, muy difícil que si hacen una segunda película logre generar altas expectativas. De verdad, si ahora que nos presentaron a los personajes no hubo cierta emoción, ¿qué va a pasar si hay una segunda parte? Realmente no le encuentro mucho sentido. Y quizás estaban apostando muchísimo por esta producción alemana, porque realmente hay fans muy, muy fan de productos alemanes después de que vimos Dark. O sea, esperamos grandes cosas de producciones alemanas, pero realmente esa película no lo logra. No sé si tiene que ver la ambientación que le dieron, la estructura de los personajes. Hubo bastantes errores a lo largo de la película. Querían hacer en cierto punto una parodia de lo que son los superhéroes que nosotros estamos acostumbrados a ver en Marvel y en DC, pero jamás terminó de cerrar. Y realmente se convirtió en una película muy mala de este año en el mundo de los superhéroes. Bueno, pues sí, básicamente en esta ocasión no tengo ningún punto positivo para esta película. No pude rescatar absolutamente nada de ella. Mientras la iba viendo, iba decayendo muchísimo más. Entonces al terminar la película fue como de, por fin terminó. Listo, esto es todo para mí. Bueno, esta ha sido mi opinión de este viernes. No olviden que tengo redes sociales y se las estaré dejando de este lado. Mi nombre es Nancy Cisneros. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.